Dame un segundo y ya les doy toda la cosa. Entonces vamos, ya pueden compartir, ya podemos hacer todo lo demás. Mientras van entrando, los que vayan entrando, pues vamos colocando en contexto el tema. Faltan como 3 estudiantes, pero bien, vamos. Bueno, entonces iniciamos ya. Sí, ya, por favor, ya podemos iniciar. Ok, buenos días, pues mi nombre es Lizeth Lizarazo. Nuestro grupo está formado por Dayana Mendoza, Laura Cárdenas y pues quien les habla. Nosotros vamos a hablar acerca de Humberto Eco, de quién era él y su postulado acerca de la semiología. Humberto Eco fue un semiólogo, escritor y filósofo italiano que nació el 5 de enero de 1932, murió el 19 de febrero del 2016 y él básicamente centró muchos de sus escritos en la filosofía de Santo Tomás de Aquino y de la cultura medieval. Se sentía como muy atraído hacia esto, entonces él básicamente muchos de sus postulados y sus escritos parten acerca de esta filosofía. De su repertorio, por decirlo así, es El nombre de la rosa, es de 1980. Él tiene básicamente dos temas bases que definen prácticamente todos sus escritos. Él parte de dos posturas, las cuales son las siguientes. El primero es el convencimiento de que todo concepto filosófico, toda expresión artística, toda situación, toda manifestación cultural, toda está bajo un contexto y un ámbito histórico. Entonces, básicamente, él parte de esto para muchos de sus escritos y dice como, lo que pasa es que nosotros todo lo que vivimos, todos los sucesos que pasan día tras día, están en un contexto histórico y en algún punto pues van a ser parte, ¿sí me explico? Como van a construir una historia. Y el segundo postulado que él como que tiene como base para sus escritos es el hecho de que existe la necesidad de tener un método de análisis único que se base en la teoría de la semiótica. Básicamente es porque él relaciona muchísimo lo que es la semiótica con la cultura. Entonces, él dice que es necesario tener esta teoría para permitirse interpretar cualquier fenómeno cultural, básicamente por el hecho de usar códigos, de usar signos. Entonces, él dice que todo esto está ligado mucho a la cultura. Todo lo semiótico está muy ligado a la cultura. Perdón, sigo yo. Bueno, aquí pasa algo, digamos, importante y es que hay obras de Humberto Eco que resaltan. Entonces, la primera y más importante que mencionó ya Liz es El nombre de la rosa, que fue escrito en 1980. El nombre de la rosa es una obra... es una de sus obras más importantes. Ciertos aspectos que pasaron en el siglo XVI y esta misma obra fue llevada al cine en 1986. Después, bueno, también tenemos otra de las obras más importantes de Humberto Eco, que es Apocalípticos e Integrados, que fue publicada en 1964 como tal, y esta habla como de los aspectos anticulturales, subculturales, digamos, la portada que vemos aquí es de un superhéroe, también habla como de ese tipo de cosas, como la manera en que
como que los mitos modernos desde una cultura se pueden influenciar a otras. Después tenemos el Tratado de Semiótica General, que es donde emite conceptos sobre la semiología, sobre los códigos, el mensaje, la manera de transmitir, de emitir los mensajes, y esto en base, sobre todo, digamos, a la cultura, porque pues su base como para su estudio semiológico siempre fue lo cultural. Después sigue la semiótica y filosofía del lenguaje en 1984, que es un conjunto de obras escritas antes sobre temas semiológicos y sobre todo del Tratado de Semiología, y es reformándolo aquí, metiéndole temas como signos, símbolos, que ya vienen siendo parte importante y fundamental para la emisión de mensajes y sobre contextos culturales y lenguajes comunicativos. Y la obra de signo de 1973, que habla básicamente como de los signos desde como cierto punto de vista sobre qué son los signos o para qué sirven y demás. Bueno, Umberto Eco define la semiología como algo que estudia la cultura como un proceso de comunicación y tiende a demostrar que bajo los procesos culturales hay sistemas de dialéctica entre sistemas. Bueno, para que entendamos esto, pues les voy a decir qué es la dialéctica. La dialéctica es como un conjunto de conocimientos y mensajes emitidos de manera ordenada. Entonces, para nosotros, para Eco, es importante que estos mensajes emitidos ordenadamente tengan un sistema de proceso y que se encuentren códigos y mensajes que se puedan ser visibles y que sean importantes para la emisión y recepción de aquellos mensajes. Además, que él habla sobre que para comprender nosotros, digamos, esos mensajes que estamos recibiendo en muchos casos, debemos tener en cuenta como los problemas que preocupan a esa persona, por decirlo así, y analizar los contextos en los que se ven determinados los mensajes y en los que se emiten, básicamente. Semiótica, cultura y comunicación. En el libro de Umberto Eco, La estructura ausente, realiza una crítica del estructuralismo planteado por Strauss. En este libro se describen como los objetos más importantes de la semiótica. Y se realiza también una construcción de una sistematización teórica, realizando una combinación como de teorías y conceptos lingüísticos semióticos, filosóficos, antropológicos, sociológicos y pues otras diferentes teorías. A partir de la crítica que realiza Eco hacia el estructuralismo de Strauss, define y como concluye que la apropiación de las imágenes de la cultura también es un proceso de comunicación. Y también se rescata la importancia de la cultura como una existencia de diferentes sistemas de comunicación naturales y espontáneos. Comunicación cultural. En este pensamiento Eco plantea dos hipótesis diferentes. La primera es: toda cultura se ha de estudiar con un fenómeno de comunicación, o en su aspecto más radical, la cultura es comunicación. Y la segunda es: todos los aspectos de la cultura pueden ser estudiados como contenidos de la comunicación,
o cualquier aspecto de la cultura puede convertirse en una unidad de sentido. Bueno, estas dos hipótesis se fundamentan o se respaldan por sus respectivas premisas y se sostienen mutuamente. Bueno, ya que para Eco la cultura es un pilar muy fundamental para la semiótica. Ok, listo. Entonces, ECO maneja un modelo de descodificación que este es el primero que maneja, porque después de los 70, por decirlo así, él lo cambia un poco. Bueno, para explicarles es importante tener en cuenta que el emisor debe tener 3 características para emitir un mensaje. El primero, pues, es el mensaje. El segundo es los códigos y subcódigos que se basan en la producción del mensaje. Y los elementos extrasemióticos que se basan en las circunstancias de la producción, en el contexto. A partir de esas 3 características hay que tener en cuenta como 3 puntos, que son las unidades culturales, la connotación y la persuasión. Las unidades culturales es tener en cuenta, según ECO, de qué manera yo voy a transmitirle un mensaje a cierta cultura, teniendo en cuenta como su contexto anterior, como se los había explicado antes. La connotación en la que doy el mensaje y la persuasión, la intención de persuadir al destinatario o receptor con respecto o a la adquisición de un producto o a la emisión de un mensaje y demás. Ya el destinatario recibe, digamos, el mensaje, los códigos y subcódigos según la recepción y los elementos extrasemiológicos. Cada uno de estos, digamos, el mensaje tiene como unos tips ahí o unas guías que hacen que este destinatario pueda decodificar el mensaje, y es la experiencia adquirida, el patrimonio del saber, la ideología, que tiene que ver mucho con la cultura en la que este destinatario se encuentre, y las circunstancias del proceso en la que se recibió el mensaje. Los códigos y subcódigos, que son las fuentes de mensajes captados posibles, que son, digamos, como el canal por el que aquel destinatario pudo recibir el mensaje, y la ideología y circunstancias sociales, que vienen siendo parte de los elementos extrasemiológicos, donde el contexto social de tiempo, espacio, etnia y demás culturales hacen parte como de ese proceso que el destinatario puede hacer también para convertirse en un futuro emisor del mismo mensaje y que pueda ir siendo decodificado de manera como correcta. Ya para 1970, entonces ECO cambia esta como producción del mensaje y dice que se considera como, pues, digamos, como un instrumento más adecuado de interpretarlo a partir de la nueva comunicación en masa que se viene dando. Entonces dice que, digamos, los destinatarios no reciben mensajes particulares reconocibles, sino que son un conjunto, que son conjuntos textuales. ¿Qué son los conjuntos textuales? Yo tengo que tener en cuenta que si yo soy el emisor, soy una cultura base, como digamos lo explica Eco, que soy una cultura base que pretende llegar a una cultura meta, teniendo en cuenta que dentro de esas dos culturas existen unas barreras que posiblemente van a interferir con mi comunicación o con mi emisión del mensaje. También dice que los destinatarios no comparan los mensajes con códigos reconocibles como tales, sino que con conjuntos de prácticas textuales. Y aquí también, digamos, los destinatarios en sentido sincrónico y tanto en sentido diacrónico. Bueno, también, digamos, es de tener en cuenta, digamos, el ecosistema social, como dice aquí. Yo debo tener en cuenta siempre
Eco resalta, digamos, el contexto en el que yo vaya a emitir el mensaje. Entonces, si yo tengo en cuenta, digamos, en este caso ya para la nueva decodificación de los mensajes según ECO, esas barreras culturales que no me van a permitir llegar, digamos, a cierto lugar, yo tengo que hacer como un proceso de un manejo nuevo acerca del lenguaje comunicacional, cultural que voy a utilizar para poder hacer así posible, digamos, el consumo, o sea, el consumo que van a hacer, digamos, las personas que reciban mi mensaje sobre acerca de un producto o un mensaje en general. Bueno, uno de los conceptos que hay que tener súper en cuenta acerca de lo que dice Humberto Eco es cómo define él el signo. Él define el signo como una representación que constantemente estamos recibiendo, bien sea implícita o explícitamente, que nos permite cómo actuar o comportarnos de ciertas maneras en diferentes situaciones, pues porque él como que todo lo relaciona a lo cultural y a lo que está pasando en el momento. Entonces, él dice, el signo es todo lo que nos están dando todo el tiempo para que nosotros actuemos de una u otra manera en diferentes contextos. Él, en su libro acerca del signo, utiliza la historia de un hombre que siente dolores en el vientre. Entonces, ese dolor, pues, él dice como esto se le atribuye a que tiene algo, mejor dicho. Entonces, básicamente esta persona digamos, decidir qué hacer para poder sanar ese dolor. Entonces, él dice, ahí es de donde parte y dice, como, todo el tiempo estamos recibiendo, bien sea de una u otra manera, signos que nos están diciendo qué debemos hacer y cómo debemos comportarnos. Entonces, básicamente esto es súper importante porque él todo lo relaciona con lo cultural. Es diferente lo que yo siento o lo que yo percibo como signo, digamos, no sé, ejemplo, aquí, como yo lo percibiría en Asia. Entonces, él básicamente relaciona mucho, pues, lo que es un signo y lo que nos representa a nosotros con con el contexto cultural en donde estemos. Bueno, algunos datos curiosos de Humberto Eco. Fue fascista, su pasión por la lectura fue inculcada por sus abuelos. En la adolescencia hizo sus pinitos como dibujante de tebeos. La música fue como para él un arrebato de la juventud que pues tiempo después lo retomó. Su pasión por la media le llevó a hacer alguna excentricidad. Se inició en el mundo laboral trabajando en televisión en el año 1954. La obra abierta iba a tener un título muy diferente. El libro de él, la obra El nombre de la rosa, surgió como una novela negra tipo medieval. Eh, Eco convirtió a Borges en un personaje. La biblioteca de Eco es descomunal y era muy crítico con Wikipedia, con las redes sociales y con el Internet en general. Bueno, pues ahorita les vamos a poner unos videos como para que entren un poco más en contexto sobre Humberto Eco y sus teorías. Mi compañera Daira Lee y yo, Lisa Aquino, estaremos compartiendo. Mentira. Mentira,
Umberto Eco fue un escritor italiano admirado por sus novelas que entremezclan la realidad con la ficción y catapultado a la fama por haber escrito una de las historias más misteriosas de la literatura universal, El nombre de la rosa. Eco nació el 5 de enero de 1932 en Alessandria, Italia, y falleció el 19 de febrero del 2016 en Milán, Italia. Eco y el mensaje publicitario. La publicidad se divide en dos: registro visual y verbal. El registro verbal, encargada de fijar el mensaje, usando figuras retóricas tradicionales como metáfora, sinécdoque, sinonimia, hipérbole, paradoja y la ironía. Registro visual, nivel icónico, descripción objetiva de todos los elementos de la imagen. En otras palabras, los elementos literales que se muestran en la imagen. Nivel tropológico, se trata de las figuras retóricas, como en el registro verbal. Tropos es un término que era utilizado por Eco para referirse a las figuras retóricas. Tópico, argumentos o premisas utilizados en el mensaje publicitario, nos contextualiza o informa de las circunstancias. Entiménico, signos para convencer al consumidor, los vemos a través de la imagen. Es la conclusión que se desprende de cada premisa. Ejemplo, análisis de publicidad, registro visual. Nivel icónico, hombre, mujer, ciudad, cielo rojo, parte central, perfume. Nivel iconográfico, mujer, joven, guapa, sofisticada, enamorada, adinerada, con buen gusto, primermundista, hombre adinerado, seductor, clase alta. Tropológico, mujer más perfume, igual a única. Nivel tópico, las personas como ella se deben imitar. Personas como ella actúan como debemos comportarnos. Todas las personas sofisticadas deben ser imitadas. Ella es una persona sofisticada. Debemos imitar a ella. Entiménico, si quieres ser única, compra Magnifique. Registro verbal, you are unique. You are Magnifique. ¿Terminaron el grupo 2? Bueno, profe, vamos a realizarles una actividad. Ok. Dale. Bueno, entonces, espera, dame un segundo. Bueno, entonces, una pregunta que les quiero hacer a todos como en general es, ¿cómo creen ustedes que la cultura influye en nuestro proceso de comunicación, según lo que les explicamos? Hagámoslo de la siguiente metodología. El grupo número 1, que ya expuso, podríamos responder esto y después seguimos con el grupo 3 y así sucesivamente hasta el 4. A ver, el grupo 1. Hay una pregunta interesante. ¿Cómo creen ustedes que la cultura puede incidir en nuestro proceso de comunicación? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Alguno integrante del grupo 1? Bueno, profe, yo pienso que influye mucho porque cada cultura tiene sus formas de comunicar, o sea, a través de su lengua, de sus vestimentas, costumbres, por muchos signos, diría yo. No sé si estoy en lo correcto. Sí, exacto, como dice mi compañera, pues el simple hecho de vestirse diferente, vestirse, por ejemplo, de negro con botas, ya es una forma de semiótica de la comunicación. Sí, pero anexémosle algo que ellas decían. Recuerden que yo tengo un concepto de cultura muy diferente al que tiene Gonzalo, el que tiene Laura, Piayú. Tengo un concepto diferente. Entonces, no solo la forma de hablar, de vestir o de comunicar, sino también de
en esos imaginarios culturales que yo tengo de transmitir y de conocer un mensaje. Es muy importante, de tal manera como ellas decían en el grupo 2, es cómo yo culturalmente debo transmitir un mensaje a otra cultura que en cierta manera desconoce mi propio imaginario de ver el mundo, de sentirlo, de palparlo, de conocerlo, ¿cierto? Entonces, digamos que esa influencia, tanto la del emisor como el receptor de mensaje, permea, ¿no les parece que permea siempre o cambia el concepto mismo de la cultura que se tenía en su formación? Por decir algo, yo tengo una cultura calentana, de clima caliente de la costa del Caribe, permea un poco una cultura de ambientes templados, fríos como estos, diría yo. ¿Ustedes qué piensan? Como para entender un poco lo que decía el grupo 2 frente al planteamiento de cómo la cultura comunica, y ustedes dicen que yo tengo un comunicado de mi cultura a otra cultura. Pero en cierta manera esos imaginarios permean, eh, digamos, ámbitos culturales y formas de comunicarse. ¿O no lo creen ustedes? Grupo 2, 3, perdón, vamos con el 3. Escuchemos ahora el grupo 3. Como para seguir el planteamiento del grupo número 2, de Dayana, Laura y Lice. Aquí, ¿qué culturas tenemos? Hay gente del interior, gente de fuera de la ciudad, inclusive gente que ha estado como Mafe, que creo que estuvo en México, inclusive nos puede responder muy bien eso. Fíjense, una cultura mexicana en su contexto alimenticio cambia con nuestra cultura, que tenemos un concepto diferente de la comida. ¿O no? No sé, Dayana creo que va a decir algo, o Pues más es que que, Rodrigo. digamos, es importante resaltar, como les decía, como que ECO resalta mucho la cultura y el lenguaje comunicacional cultural, porque, digamos, para aquí en Colombia hay muchas palabras. Digamos, mientras Claro. en Cali una cosa es la chuspa, aquí en Bogotá le decimos bolsa. O sea, yo tengo que tener en cuenta, digamos, esas como pequeñas barreras que de pronto puedan hacer que el mensaje no llegue de manera adecuada, porque si muy bien sé, yo tengo una cultura, pero yo tengo que tener en cuenta que no todos han de conocerla o la manera en que yo me expreso, o la manera en que yo me visto, o ciertos símbolos o signos con los que yo me estoy dirigiendo, para que esa persona me entienda el mensaje y pueda decodificarlo y pueda convertirse en un posible emisor en el futuro. Eso yo lo tengo que tener muy en cuenta. Claro, el desconocimiento mismo de esa cultura ya se vuelve una barrera, el desconocimiento. O sea, yo, por ejemplo, la chuspa que tú dices, nosotros conocemos como las bolsas o los, bueno, desechan todos los paquetes, pero digamos que el desconocimiento mismo, ¿cierto? Y el segundo aspecto que yo, además de lo que tú dices, le anexaría, además de desconocer, el interpretarlo de manera diferente, es decir, yo pensé que la chuspa podría ser como algo para lavar. Y el desconocimiento me lleva a contextualizar un tema de manera diferente, es decir, tergiverso en cierta manera el concepto mismo de chuspa y el concepto mismo de cultura. Bueno, pero digamos que es muy importante, claro, si yo no conozco el contexto cultural, es muy difícil que yo voy a poder transmitir un mensaje. Y mucho, como ya lo hablamos en una clase, también la subcultura de esa misma ciudad, que inmersa en esa ciudad Cali, que tú dices, hay una subcultura inmersa en esa gran madeja cultural que es la ciudad de Cali. Y así sucesivamente. A mí me parece que el grupo de ustedes deja la abreboca para el grupo número 4, que es el grupo de Charit y Nicole, en fin, que tiene que ver con el concepto semiótico de la publicidad, como lo decían ustedes ahí, en las figuras retóricas que plantean en unas campañas. Ese es el objeto de investigación, creo que crea la puerta abierta a raíz de Humberto Eco, cómo nosotros manejamos un análisis publicitario a través de unos signos, como una figura retórica, la ironía, la metáfora, el símil, en fin. Eso sería una buena abreboca, inclusive les dejo las puertas abiertas para que el grupo 4 nos haga un análisis de una campaña publicitaria en su tema de semiótico de la publicidad.
¿Por qué? Porque pues finalmente nosotros vemos comerciales, pero no vemos todo lo que hay del trasfondo, ¿cierto? El análisis publicitario a través de la semiótica. Por ejemplo, la ironía, la metáfora, qué sé yo, que hay en muchos comerciales. De pronto ahorita, si el grupo, o los grupos, podemos compartir unos comerciales muy corticos porque tenemos hoy el tiempo medido para verlos, para ver esas figuras, aunque ese es tema del cuarto grupo. Pero podríamos dar una abrebocas y de hecho vamos a ver hoy también algo de eso porque hoy terminamos prácticamente el tema de los teóricos para meternos en semiótica. Ah, no, perdón, nos falta Fernández Saussure, que es el lunes. Pero el martes, como yo no voy a estar, entonces quiero que hoy veamos un poco el tema del grupo 4, que tiene que ver con campañas expectativas y campañas, digamos, de sensibilización. Y hoy vamos a ver una diapositiva que les pongo ahí un escrito sobre campaña de expectativa, que es una campaña, eso porque eso lo van a ver con el profesor Mario y con el grupo 4, que es el martes, la exposición de ellos. El martes no voy a estar, entonces lo quiero ver hoy viernes, aunque sea la abrebocas, ya que ustedes lo tocaron muy bien. Y esa era la estrategia también de clase para hoy. Yo le decía a Nicole que compartiéramos eso aquí en privado, porque me parece importante. Bueno, pero no hemos terminado, no se ha resuelto la pregunta que planteó Dayana y el grupo 4. Quería el grupo 2, perdón, quiero que la respondan. Todo el contexto cultural. Por ejemplo, Mafe, háblenos del contexto cultural, ya que tú estuviste en México, me decía, ¿no? Pues entendí mal. Entendiste mal, profe. Pues más o menos sé mucho de la cultura mexicana. Ah, bueno, maravilloso. Pero sí, o sea, allá es muy distinto todo, ¿no? Por ejemplo, la comida, empezando por la comida. Allá casi todo lo comen con picante, con ají, que con jalapeños, que con... ¿Sí? Entonces como que sí se vuelve... Aparte que la forma también de vestir de ellos, digamos, en varios sitios de México, no recuerdo ahorita el nombre de uno, tienen su forma de vestir colorida, ¿sí? Colorida y con sombreritos así mexicanos. No me acuerdo cómo se llama eso. Pero sí, o sea, como que tienen ese que, como que sí, su cultura es muy diferente, como la de acá también es muy diferente, como la que tiene Laura Piaggio, que Laura Piaggio es guayú, entonces son totalmente diferentes. Pero, profe, no sé qué más decirte. No, pues a ver, la pregunta es cómo esa cultura logra comunicar unos aspectos importantes para un mensaje. O sea, cómo logramos comunicarlo. Entonces, toda la charla va en que si yo logro entender esa cultura determinada, o la conozco, podría en un momento descodificar, como lo planteaba el grupo en sus diapositivas, esos mensajes que me lleven a mí a convertirme en un receptor, digamos, clave para poder transmitir unos mensajes. Ustedes que van a ser comunicadoras y periodistas y van a estar trabajando con diversas culturas, porque en un momento determinado van a tener que cubrir un evento, X o Y, no sé, sea deportivo o sea como sea. Entonces, a veces uno comete unos errores, digamos, de apreciación frente al mismo contexto cultural en el cual está emitiendo esa noticia. Es decir, lo descontextualiza, de tal manera que la gente podría, el receptor, malinterpretar o sí, digamos, o no entenderlo, que en el peor de los casos el mensaje, o en el peor de los casos, en un escenario más digamos, más complejo, en cierta manera confundir y manipular. Creo que es lo que estamos tratando de charlar todos estos días y es como desde la semiótica nosotros podremos, y a través de estos semióticos, ver unos signos y unos símbolos que nos llevan a nosotros a interpretar un contexto cultural determinado, que si lo desconocemos o lo malinterpretamos, seguramente, o si yo tengo prejuicios finalmente frente a una cultura, no podría entenderla. Tú has tocado una cuestión que era los mitos, una exposición. Pues claro, pues los mitos realmente, por ejemplo, hay una simbología muy grande y un signo muy grande con esos mitos del Minotauro, el Centauro, la Sirena,
que digamos que de fondo, a pesar de que son mitos, de fondo sí tienen una simbología que comunican algo de un momento determinado en esas culturas, ¿verdad? El hombre, la mitad hombre, el caballo, toro o pescado, una sirena y mitad mujer. En fin, tienen una simbología que a pesar de ser mitos, vuelvo y digo, contextualizan unos escritos o una historia determinada que han llevado a que el ser humano tenga sus imaginarios. Muy bien, muchísimas gracias al grupo 2. No sé si habrá alguna pregunta, no escuché al grupo 4, alguna cosa, algún comentario. Nicole y compañía, Charí, de esta exposición, de la pregunta que ellos decían. Pues así en especial no, profe, con lo que estaba comentando Mafe, yo lo relaciono acá con lo de las regiones, que por ejemplo acá, pues no sé, hablo como desde la experiencia. Por ejemplo, en el Tolima tienen una forma de hablar como un poquito guache, ya es la forma de hablar, y que para, por ejemplo, acá los rolos, eso sería como si fuera un comportamiento grosero hacia nosotros, porque pues allá no están acostumbrados como a decir el por favor, ni el gracias, ellos tienen como su manera de pedir las cosas. Entonces eso podría también ser como una barrera dentro de la comunicación. Y bueno, sí, y imagínate si esto nos pasa acá, tocando ese ejemplo, rodeando ese ejemplo, ¿cómo será cuando nosotros los colombianos salimos al exterior? Que nos pasamos el semáforo en rojo, que no respetamos las señales de tránsito, que botamos el papel en la calle, o sea, una cantidad de situaciones culturales que si no las llevamos, o sea, si no sabemos adaptarnos a esos cambios o esos entornos diferentes donde estemos, pues seguramente vamos a tener muchos problemas. Por eso el colombiano cuando va al extranjero piensa que está en su tierra y vulnera una cantidad de leyes. Por ejemplo, exclusivamente una es las leyes de tránsito, ¿no? Que se pasan en semáforo, no hacen la escola, no hacemos las colas, no respetamos la cebra, una cantidad de situaciones que por eso nos ven como bichos raros y a veces nos ven como, digamos, incultos y en otras, peor de los casos, nos ven como todavía, voy a utilizar ese término muy peyorativo, pero realmente así nos califican, muy salvajes, como si estuviéramos todavía en la selva. En la selva y no nos hemos sabido adaptar a la cultura, a la ciudad, al pueblo citadino culto. O sea, nos ven de una manera diferente. Obvio que esos conceptos ya han cambiado. Por ejemplo, había un momento determinado en la historia que nos tachaban como narcotraficantes a todos cuando la época de Pablo Escobar. Entonces, colombiano es sinónimo de narcotraficante. Entonces, para viajar la gente casi que la desnudaban toda porque era colombiano y era narcotraficante. Hubo una época cultural con Lucho Herrera que ganó ganó la Vuelta a España. Entonces, el Café Colombia. Entonces, ya nos cambiamos un poco el concepto de narcotraficante y nos vendieron el concepto, nuestros deportistas vendieron el concepto de Café Colombia, el mejor café colombiano, rico café. O sea, siempre nos cambiamos un poco el concepto de mafiosos a gente que producía mejor café. Y así sucesivamente, pues con las flores, Colombia exporta las mejores flores. Hoy en día, digamos que estamos hablando ya de un país que ha avanzado mucho, a pesar de que en la educación todavía estamos en pañales, todavía nos tachan como un país tercermundista donde la educación todavía es muy paupérrima, ¿sí? Entonces, fíjense, todo el tema de lo que hay de un mensaje cultural y cómo lo perciben y cómo nos perciben. Y en ese imaginario, la realidad cambia. La gente que viene aquí a Colombia van a decir, no todos son mafiosos, no todo es café, hay otras cosas, no todo es vagancia, rumba. En fin, ya hay un concepto diferente cuando yo me meto, estoy inmerso en esa cultura que están tocando Humberto Eco. Entonces, yo me vuelvo un emisor de una cultura a la cual tenía un concepto errado. Solo cuando la conozco podría entender al emisor de ese mensaje. Muy bien, gracias al grupo número 2. Ya no hay más preguntas. Hoy vamos a seguir con el grupo número 1, a las 11:30.
el grupo de Laura Piayu y asesoría número 2. Mañana hacemos la asesoría número 2, perdón, el lunes. Mañana ya es sábado, mañana es sábado, ¿verdad? El lunes hacemos la asesoría número 2 con el grupo de Dayana y así sucesivamente para efectos de las campañas. Vamos entonces a mirar el tema de la sesión 9, que es con el profesor Mario para el martes, que le corresponde al grupo número 4, que es publicidad y semiótica. Ahí hay un tema de campaña expectativa, lo vamos a compartir y vemos un poco ya ese tema porque ya se nos vienen los trabajos prácticos. Vamos a compartir ese tema de campaña expectativa, sección número 9. Vamos a leer, por favor. El que quiera leer, vamos a leer el que quiera, el grupo que quiera. Dale, ¿quién quiere leer? Yo, Dale, por favor. campaña de expectativas. La expectativa en el campo publicitario es más que un estado de ansiedad producido por un anunciante, una agencia o un medio. Es una parte importante de la estrategia de comunicación que tendrá como objetivo final hacer el lanzamiento, por ejemplo, de un producto, un servicio o un evento. La idea de generar expectativa básicamente es llamar la atención de una audiencia y poner en su agenda el ítem central de la campaña para llegar a un punto de pre-aceptación y conocimiento del producto con el fin de obtener el mayor porcentaje de afinidad en el producto. Listo. ¿Qué características? Espérate, Mafe, ¿qué entendiste o qué entendimos con campaña expectativa? Recuerda que vamos a hacer una con base en unos videos, con base en la semiótica práctica y con base en lo que van a crear ustedes. ¿Qué entendimos como una campaña de expectativa? Que tiene que ser como llamativa, o sea, que juega mucho el papel de los colores, de la temática que vamos a tener. Sí, pero son las dependiendo de lo que vayamos. características. Sí, está bien, pero eso es más la forma. Pero una campaña expectativa es un mensaje publicitario. Dime, ¿quién va a hablar? Es como un abrebocas a lo que es el producto o, digamos, lo que yo estoy publicitando en cierto caso. De manera que yo estoy como colocando la imagen entre esa campaña de expectativa de lo que puede ser lo que estoy vendiendo. Sí, digamos que, exacto, es un mensaje publicitario, una campaña es un mensaje publicitario cuyo principal objetivo es lograr que el receptor de ese mensaje esté expectante, digamos, esté atento de que se le va a ofertar o se le va a producir un mensaje, digámoslo así, o un producto, un servicio que llega al mercado, producto nuevo, y de tal manera que captamos la atención y lo tenemos expectante, pues se llama expectativa, la tenemos con ansiedad, digámoslo así, lo tenemos atento para que pronto, viene un pronto, y entonces el tipo, en cierta manera, o el receptor de ese mensaje, digamos, se interese por lo que viene. Eso es una campaña publicitaria expectativa, ¿cierto? Es tener expectante un auditorio frente al lanzamiento de un producto que muy pronto sale al mercado. Y de tal manera que hay unas estrategias de comunicación de esa campaña, como ya lo estaban diciendo, como lo dijo ahorita Mafe, ¿sí? El color, todo lo demás que estamos diseñando, imagen corporativa. Hay una estrategia comunicativa. Hay unas campañas que son audiovisuales, entonces nosotros nos conocemos como comercial. Hay otras que son impresos, todas las revistas, periódicos, y hay otras que son radiales, sonoras, entonces se llaman cuñas. Entonces aquí les estamos pidiendo para el trabajo, lo que les estoy pidiendo es que hagamos unos comerciales muy corticos. Bueno, ahora sí vienen unas características principales que hacen que esa campaña expectativa, de que esté expectante, tenga un logro, las cuales son creatividad. Dale, sigue leyendo, por favor, más. Creatividad. Como carta de presentación, las campañas de expectativa deben comunicar de la manera más llamativa, clara y efectiva el mensaje que busca dar
efectiva al mensaje que busca dar a entender el anunciante. Esto se traduce en generar las piezas audiovisuales, activaciones y eventos adecuados para atraer la atención del target. Sí. ¿Cómo se dice? Pues, de target. El target group o el grupo objetivo. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado en clase? El target es el grupo al grupo objetivo al cual le voy a dirigir ese mensaje, o sea, mi cliente real y potencial. Es para mujeres de tantos años, universitarias, que les gusta una bebida sin azúcar, como digamos para dar un ejemplo. Entonces ese es el target group, el grupo objetivo al cual le voy a enviar el mensaje. En este caso, mujeres obesas que no pueden comer dulce, viven en una casa. Ese es el target group. ¿Listo? Sí, Muy bien. Mafe, ¿entendió? ¿Y los demás? Sí. Planeación. Es necesario tener en cuenta una serie de factores como el tiempo que durará la campaña, los personajes, cómo comunicarán adecuadamente la idea, las locaciones si son necesarias, los medios y canales por los que se difundirán la campaña. Muy bien. Simplicidad. Simplicidad. Pero espérate un momentico. Entonces estamos hablando que es necesario que tenga un mensaje claro, conciso, llamativo, ¿cierto? Que de entrada nuestro target group lo entienda. ¿Acuerdan las asesorías que hemos hecho? Una cosa es hacer una pieza publicitaria o un mensaje audiovisual, una pieza audiovisual, porque a mí me gusta, y otra cosa es porque realmente ese target group es el que vamos nosotros a conquistar. A veces hay un error de conceptos, de gustos y de apreciación, porque a mí me gusta o pienso que es mejor así. No, es lo que realmente queremos llegar a nuestro target group. Si el target group o nuestro grupo objetivo le gusta una bebida que no tenga azúcar y que sea para mujeres, que no les permita subir de peso, sería maravilloso. No es porque a mí me gusta el azúcar, no que, ay, qué feo un producto que no tenga azúcar. No lo estamos haciendo para nosotros, es para nuestro target group, es decir, a nuestro cliente real. Por lo tanto, tenemos que ser muy claros en los medios y los canales donde se va a divulgar esa campaña publicitaria, ¿cierto? Porque en cierta manera miramos si optimizamos el recurso audiovisual, o sea, la campaña, la publicidad, en el medio, en el canal y por supuesto, digamos, conseguir el objetivo. Ahora viene la simplicidad, que tiene que ver con... La concepción de menos es más también es valedera aquí. La creatividad no entra en conflicto con la duración o la calidad del mensaje, por lo que en este aspecto diseñar una campaña simple es equivalente a comunicar un mensaje claro. Listo, entonces ahí entra lo mismo que estamos diciendo, cuánto puede durar, qué es simplicidad, no quiere decir mediocridad nunca, elegancia, digamos, claridad. En 20 segundos yo puedo decir mucho sin necesidad de utilizar una hora, ni 30 minutos, ni 30 segundos, ni 45 segundos. Ser muy claro en lo que quiero. Yo lo que quiero es ofertar un producto sencillo y es que no se tome azúcar, no se consuma azúcar en una bebida o en un dulce, simplemente. ¿Y a quién se lo va a dirigir? A mujeres. ¿Cuál será el mejor canal? Y, por supuesto, vamos de una vez mostrando las bondades del producto. No necesitamos más. Es decir, decimos claramente que no tiene azúcar. No dale tanta vuelta para decir que no tiene azúcar. Nada, es un dulce sin azúcar. Punto, hay que decirlo. De tal manera que nuestro anunciante o nuestra gente que va a percibir este mensaje lo tenga claro. Listo. Unidad. La comunicación de la campaña de expectativa debe estar alineada con la política de comunicación general del producto y de la marca. Esto es fundamental para afianzar a los clientes potenciales un concepto claro que los lleve a convertirse en clientes reales y por supuesto abran las puertas para ser fidelizados. Exacto, bueno, muy bien. Entonces, nada, sacamos con sacar una campaña que no tenga una imagen corporativa tanto de marca como digamos, del mismo sentido de la organización.
sea, todos en la organización, nuestra empresa, nuestra organización empresarial funciona en pos de una filosofía de marca. Y todo lo que nosotros hagamos, comuniquemos, es el reflejo de nuestro entorno, digamos, cultural de marca, de organización. El respeto, la solidaridad, el compromiso, la seriedad. Entonces, todo eso se ve reflejado porque eso es lo que hace que se fidelice, en cierta manera, nuestros target group. Entonces, uno va a Coca-Cola y encuentra en las fábricas un sentido de pertenencia. Listo. Entonces, vemos que hay un entorno familiar de trabajo y todos trabajan en pos de... Y eso se ve reflejado en toda la organización empresarial y en todos los mensajes que van de la mano con nuestro sentir de empresa, fíjense. Uno va a Postobón, yo me acuerdo que una persona en una época trabajaba en Postobón, conocido, y esa persona no podía tener Coca-Cola en su nevera. Era un sentido de pertenencia tan brutal y tan aleccionado uno que uno termina metido en ese cuento que si yo tenía Coca-Cola me sentía que estaba vulnerando a mi empresa. Es más, le hacían visita y no podía tener Coca-Cola o otra bebida que no fuera Postobón en su nevera, porque lo echaban, ¿no? O sea, de cierta manera había un lavado de cerebro tan brutal que uno dice, no puedo tener, y hay no solamente Coca-Cola o Postobón, muchas marcas. Usted no puede tener, si trabaja para ciertas marcas, no puedes tener por sentido de ética y por sentido del compromiso y la fidelidad y todo ese tema, todo ese entorno que le estoy hablando, otra de la competencia. O sea, se sentiría uno mal. Y si le hacen una visita a una auditoría y le encuentran, pero se echan. O sea, todo ese contexto de organización empresarial se ve reflejado también en el sentido mismo de una campaña publicitaria. Muy bien, vamos con el concepto. ¿Ya leíste el concepto? Bueno. El concepto es fundamental para darle una base sólida a la comunicación de la campaña. Es la idea que englobará todos los aspectos de la estrategia publicitaria y desde la que se ejecutará las piezas gráficas, audiovisuales, las activaciones, los comercial, en fin, todas las acciones incluidas en el plan de desarrollo de la campaña. Listo, como les dije, todo funciona en sinergia, ¿verdad? Es decir, el concepto mismo de empresa, visto en el concepto mismo del sentir, de cómo nos ven, cómo nos perciben. Yo no sé si alguno de ustedes en esta sala ha visitado alguna empresa o algún, no sé, una industria, lo que sea, y se han dado cuenta y perciben que cómo funciona al interior el concepto de empresa y cómo hacia el exterior nos perciben. Eso ya entraríamos a hablar de comunicación interna y externa en un determinado, digamos, en una determinada acción de negocios, pero realmente es el concepto se ve reflejado asimismo en una campaña, se ve reflejado en la marca, ¿no? Yo les decía, nosotros tenemos en las asesorías un valor de filosofía, de marca. Nosotros no vendemos ni dulces, no vendemos ni zapatos, bueno, las empresas que venden esto, las marcas, no, ellos venden un principio de valor filosófico con el que se identifica el posible comprador de ese mensaje publicitario, ¿sí? Es eso. Si vendiéramos producto, pues pare y vaya, el producto pasaría. No, lo que nos mantiene fidelizados y activos es el concepto de valor, de marca. El respeto, la familia, digamos la inclusión, como Benetton, como vimos un tema de Benetton, que era la inclusión. Entonces la gente compra esa marca porque lo incluyen, se sienten incluidos. Entonces hay un tema de valor, de filosofía de marca. Vamos a mirar el target group. Si quieres descansar o quieres leer, no sé. Todo. Sí. Pues leo esto y ya después que... Bueno, y descansa, gracias. Con todo en... Ok. No lea ese y descansas la próxima. Ok, listo. Como todo en publicidad y mercadeo, definir correctamente uno o varios perfiles de públicos objetivos. Eso es crucial para tener éxito en la comunicación del concepto y, por supuesto, para medir el éxito de la campaña. Perfilar de la manera más adecuada permite ajustar recursos y aprovecharlos de la mejor manera que logra persuadir y seducir y convencer a los públicos correctos.
Muy amable, gracias, Mafe. Les pregunto, ¿cómo se perfilan? Bueno, no lo han visto, pero digamos, yo no sé si ustedes ya vieron creación de empresa o desarrollo de empresa, no sé, hay una materia de esa. Pero digamos que cómo se perfila un posible cliente para fidelizar. Pues, podría responder a la luz de ustedes mismos, ¿cómo lo han perfilado las marcas? ¿Cómo lograrían ustedes perfilar? Es decir, ese perfil de cliente me podría a mí comprar. Ana María, a ver, Ana María Arias, quisiera ver, ¿qué consumes tú, Ana María? ¿Qué es lo que más compra cuando compras algo y sales al supermercado o al... Yo diría que comida chatarra. O sea, tú comes mucho de eso. Y Sí, dime, señor. ¿qué producto estás consumiendo y qué marca? Consumo mucho papas, como todos esos paquetes, y nada, como Frito-Lay, como en general Frito-Lay, como todos los Los paquetes de eso. paquetes. Ajá. Ok, dime una cosa. ¿Tú te has preguntado, además de que te guste comer todos esos paquetes, te has preguntado por qué compras determinada marca de esos paquetes? ¿Alguna vez te has hecho la pregunta? Sí, Simplemente tú sí, dices, claro que voy, sí. No. Yo creo que costumbre. Es costumbre porque, no sé, como que desde chiquita siempre ha sido así. Entonces es como, yo diría que es como algo sentimental, más que marketing y no sé qué, para mí. ok. Pero si te das cuenta, como estás respondiendo, tú tienes dos respuestas interesantes. Una es fidelización. O sea, cuando tú hablas de costumbre, tú me estás respondiendo ya que estás fidelizada y siempre compras determinada marca y siempre paquetes. Y dos, el tema de, se me fue la idea, dijiste algo ahorita, costumbre, ¿y cómo es la otra que dijiste? Y se me fue la palabra, iba a decir algo ahí cuando te escuchaba. Dijiste desde pequeña que no sé qué, costumbre, ¿y cuál fue la otra que utilizó? No ¿Me me recuerdo? acuerdo. Bueno. Sentimiento, creo que fue. Bueno, perdón, gracias, muy amable. Es el tema sentimental. Sí, esa era. Entonces, uno es la fidelización, o sea, tú estás fidelizada ya como cliente de estos paquetes. Y dos, el tema de sentimientos, el valor de filosofía de marca. O sea, pareciera que unas campañas de esas te han metido o te metieron en ese tema de filosofía de emociones, de sentimientos, de qué sé yo, desde muy pequeña. Y eso es lo que busca persuadir. Por eso es que tú compras esa marca y no compras otra que haya en el mercado de paquetes. Muy bien. Vamos también con otra. A ver, vamos a ver. Preguntémosle a Brian. Brian, ¿usted qué consume? Como para hacerme entender con esto del target group, que tiene que ver con todo el concepto de marca. Brian, ¿estás por ahí? Bueno, Brian como que está, no está. Ashley, ¿tú qué consumes, Ashley? Como, como el ejemplo que dio Ana María, entonces yo consumo yo como barras de esas fitness de chocolate, lo que más Ok. compro. Pero esas que tienen maní o sin maní. De chocolate, esas que tienen, ¿cómo es que se llama? Hay unas que son como con maní, hay otras que son como solo para chocolate, hay otras que vienen con una cantidad de ingredientes, o solo la tradicional. O sea, la barra de cereal que viene con chocolate. Ah, ok, tú consumes la cereal, ya, ese es otro concepto. Fíjate que ya tenemos un target group diferente. ¿Por qué no consume, bueno, digamos no por qué, digamos por qué consumes esa y no consumes la que no tiene cereales o todas esas cosas? ¿A qué se debe? Pues también como la que no tiene cereal, pero creo que Pero yo te como gusta más la así otra. la chocolate porque no me gusta mucho el chocolate y aparte como que me hace daño un poco, me da como calor y eso, entonces como que no la como. Entonces prefiero comer esa barrita con cereal. Entiendo. Bueno, fíjense entonces ese target group, este grupo objetivo, este cliente potencial que tiene esta marca, lo consume no porque le guste el chocolate o no, sino porque le gusta más por el cereal y parece que
tiene un concepto de salud. Pareciera que uno mira lo que veíamos cuando leía Mafe, el concepto es más de salud. Y en cierta manera por eso lo consumen. Y no tanto porque le dé energía, porque pues, la chocolatina o el chocolate tiene una connotación de energía, de estar más activo, como el café o qué sé yo, como la cafeína. Bueno, vamos a seguir leyendo. Gracias, Mafe, y a los que han participado. Vamos a leer, vamos a poner a leer quién no ha leído acá. Chari, vamos a ver, Chari García, léanos ahí donde dice, porfa, fáciles de identificar. Bueno, fáciles de identificar. Pronto, espérelo, regresa, vuelve. Son palabras o frases características de una campaña de expectativa. El cine, por ejemplo, es rey en este aspecto. Cada vez que sale un tráiler de una película y está rota un año entero en diferentes medios, tanto digitales como impresos. Se está creando expectativa en los públicos afines con el género de la película. Incluso para productos televisivos como programas o telenovelas se han hecho trabajos sobresalientes. Hace unos años en Televisión Nacional se veían piezas que decían que un hombre había comprado zonas de Bogotá e incluso el estadio El Campín, lo que mantuvo en vilo a muchas personas tratándose de lugares tan emblemáticos. Para el final anunciar que se trataba de la telenovela Los Reyes del canal RCN. Por supuesto, la música no se queda atrás. Recientemente se veía al cantautor colombiano Carlos Vives siendo besado por una fanática durante una presentación, acto que generó un revuelo mediático, lo cual hizo parte de la campaña de expectativa para el posterior lanzamiento de la canción Robarte un beso. Vale, gracias. Entonces, hemos visto el tema de campaña de expectativa, muy sencillo, muy, digamos, muy por encima, con el ánimo de que ya ustedes vayan organizando lo de ustedes para las próximas semanas. Entonces, tenemos una campaña de expectativa, en resumen, es la que tiene expectante, es una publicidad que tiene expectante a un público determinado para incursionar en el mercado con un producto. Eso es una publicidad. En ocasiones no se dice el nombre, y si se dice, se sugiere, pero no realmente no se lanza, solamente se sugiere. Tiene una marca X, pero no sabemos de qué se trata esa marca, como Sweet y como esta que estabas diciendo. En fin, no sabemos de qué trata, pero se puede inducir el nombre sin decir de qué trata. No sabemos si es un dulce, no sabemos si es una bebida, en fin. Pero en cierta manera ya hay un mensaje subliminal que busca enganchar y tener expectante a la gente, que tiene que ser muy claro, muy conciso, tiene que tener un concepto comunicativo, tiene que en cierta manera lograr atrapar a ese target group y tiene que utilizar un medio adecuado. Muchos utilizan una mezcla de medios, es decir, la campaña puede ser vista en televisión, pero también puede ser digamos, publicitada en radio, con una cuña, pero de cierta manera lleva la misma línea comunicativa. No puede salir una campaña en televisión de expectativa con un mensaje disfuncional diciendo otra cosa. No, se mezcla el mismo mensaje, salvo que cambia el medio, pero eso también depende del presupuesto de medios. Muy bien, vamos a ver entonces ahora el video de Ego, de una campaña de expectativa, y ahí ya vamos cerrando por lo menos este tema. ¿Se ha dado cuenta que las mujeres son más inteligentes que los hombres? Las mujeres tienen el tonito correcto para decir todo en la vida. Una mujer nunca le dice a uno, estás gordo. Le dice, ¿quieres más ensaladita? Una mujer nunca le dice a uno, estás borracho. Le dicen, ¿vas a pedir otro trago? Dale. Pídelo. Y son tan inteligentes que jamás utilizarían nuestros productos. ¿O acaso usted es una mujer afeitándose en la ducha? Mi amor, qué pena, es que tuve que usar tu crema de afeitar porque se me acabó la mía. No, en cambio nosotros sí usamos productos femeninos. ¿No me cree? Vaya a la ducha y le aseguro que usted usa ese shampoo moradito o el que tiene fotos de mujeres estrambóticas, que huele a frutas tropicales, para rizos definidos. ¿Acaso usted quiere tener rizos definidos en la vida? No, nosotros los hombres necesitamos nuestro
nuestro propio shampoo, uno que evite la caspa, que prevenga la caída de pelo y que huela a hombre, a varón, punto. Porque el pelo de las mujeres y de los hombres es diferente. ¿O acaso usted ha visto una mujer calva o con entradas? Los hombres no podemos seguir usando shampoos para mujeres, pero pronto esto tiene que cambiar. Espéralo, ya viene Ego. Dejamos el que sigue, Nicole. Creo que ahí son 3 videos antes del lanzamiento. Creo que ese es uno, campaña de expectativa 1 Ego, después viene la 2 o 3, creo que ahí está montado en YouTube. ¿Se ha dado cuenta que siempre hemos vivido engañados? Esto no es un mundo para hombres, esto es un mundo hecho para mujeres. La cerveza está hecha para que las veamos más bonitas. Uy, esa vieja está divina, yo sí le caigo. Los carros están hechos para que la saquemos a pasear. Y el fútbol, nuestro fútbol, ¿quién cree que se goza más viendo unos argentinos en pantaloneta? Ellas. Es como el shampoo. ¿O usted cree que un shampoo lila o esos que huelen a rosita al amanecer o para cabellos ondulados es para nosotros? No, es para ellas, pero nosotros terminamos usando ese shampoo. Cuando nosotros lo que necesitamos es un shampoo que evite la caída del pelo, que prevenga la caspa y que huela a hombres. Punto. Un shampoo para varones. Ojo, porque si seguimos así, muy pronto vamos a terminar corriendo por un campo de margaritas en cámara lenta, batiendo nuestro pelo ondulado. Los hombres no podemos seguir usando shampoos para mujeres. Pero pronto, esto tiene que cambiar. Espéralo, ya viene Ego. La tercera, con eso ya cerramos esta campaña. Los hombres hoy en día no valemos es nada. Mire, si un barco se hunde, ¿a quién salvan? A las mujeres y a los niños. ¿Y nosotros qué? Que nos coman los tiburones, ¿no? Valemos tan poquito que ni siquiera tenemos nuestro propio shampoo. Ellas sí tienen millones de shampoos, y el shampoo para esto y para lo otro, y el acondicionador y el rinse para después del shampoo y del acondicionador y de quién sabe qué, y que huele a melocotón y a pepinillo, y nosotros siempre terminamos utilizando el mismo shampoo que ellas usan. Y se nos sigue cayendo el pelo o nos sigue dando caspa, porque el pelo de los hombres y las mujeres es diferente. Nosotros necesitamos nuestro propio shampoo. El respeto empieza por ahí. Hoy en día yo algo tan poquito que en mi casa se hace, lo que yo obedezca. Los hombres no podemos seguir usando el mismo shampoo que utilizan las mujeres. Pero pronto esto tiene que cambiar. Espéralo, ya viene Ego. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Nicole, por la colaboración. Bueno, vamos a ir cerrando. Nos quedan unos minuticos para hacer unas aclaratorias. Fíjense todo lo que es la semiótica desde los signos, desde los mensajes audiovisuales, desde la imagen. Fíjense cómo cambia todo el concepto. Vimos hoy el tema del trabajo que vamos a hacer, que es la campaña expectativa. Este tema es para el martes en la sesión 9. Pero recuerdan que ese grupo 4, el de Charit, es el que tiene el martes. Recuerdan que yo no voy a estar el martes, entonces lo que hice fue adelantar un poco el tema de campaña expectativa, ¿sí? Porque es el que vamos a trabajar el que estamos trabajando ahorita en las asesorías. ¿No? Estamos primero haciendo la imagen corporativa con todos los grupos. Hoy esperaría con el grupo número 1 nuevamente la segunda asesoría para que me tengan ya la imagen corporativa y empezar a construir los storyboards de las campañas de expectativa. No he subido los formatos, pero ya inmediatamente los voy a subir para que ustedes tengan los formatos de cómo se hace un storyboard. O sea, cómo se hace la historia de ese producto, de esa marca, y qué es lo que se va a llevar a la campaña publicitaria. Es decir, cómo logro yo en el papel llevar todo eso a una campaña tal como la que acabamos de ver, en ambientes cerrados, en un escenario, como si estuviéramos en televisión. Hay otros que son abiertos, los planos, todo ese tema es lo que vamos a empezar a trabajar hoy con el grupo 1 y el lunes con el grupo 2,
la segunda asesoría y así sucesivamente. Entonces, el grupo número 4, el Chari, les pido el favor que el martes nos hagan la propuesta teórica sobre la semiótica y publicidad, teniendo en cuenta unos referentes de Humberto Eco que el grupo número 2 nos explicó. Es decir, algunas figuras retóricas, montar unas imágenes, hay unos videos, eso se lo dan con el profe Mario. Yo el lunes escucharía al grupo número 3 que tiene que ver con Ferdinand. Y el miércoles volvemos a retomar un poco la clase ya conmigo y si hay dudas de esa clase del martes, con el profe Mario, perdón, la trabajamos. Bueno, ¿qué les pareció la campaña de Ego a la luz de todo lo que hemos visto? Quisiera que me dijera, mire, hay unas frases, pronto llegará, espéralo, tal cosa, palabras como enganches que hacen que esté en expectativa la campaña y tener el auditorio, el mensaje como que será expectante. ¿Cómo les pareció esta campaña? Yo siempre he sido muy crítico de esta campaña y no coloqué a Ego en esta clase, no la puse al azar, la puse porque en una época de esas yo empecé a incursionar en ese mercado de comunicación organizacional y me pareció muy homofóbica y lo sigo diciendo, muy excluyente a mi manera de ver el concepto de marca, o el concepto, perdón, no de marca, sino el mensaje, me pareció muy excluyente, muy homofóbico y me pareció como muy agresiva, pero creo que digo, no consiguió el objetivo, digamos, de vender, pero sí consiguió el objetivo de posicionar marca, pero no el target group como tal. Creo que se equivocaron de target group. ¿Qué piensan ustedes? Quisiera escuchar estos minuticos. A ver, ¿quién tiene un concepto a ver de eso? Yo, profe. Dime. Pues, o sea, pienso como que si quieren ser como tal una marca reconocida, como por, independientemente de su publicidad o su marca, siento como que no deberían enfocarse como en decir, bueno, si usted usa esto, usted se va a volver más hombre, ¿sí? Porque, o sea, independientemente de si es hombre o mujer o niño, se puede utilizar la gel, ¿sí? Entonces, digamos, las mujeres, por ejemplo, usan la gel para hacer las trenzas. Entonces, pienso que debería ser como más incluyente, se dice. Sí, claro. Digamos que tú, Laura Cárdenas, estás tratando de decir que el target group de ese mensaje fue muy limitado o fue confuso o no llegaron o sea, no incluyeron al target group como debería ser, no solamente para hombres, sino también para niños, para mujeres, ¿sí? ¿Más o menos es eso? Sí, señor. Sí, profe. Ok, muy bien. Muchas gracias. Mira, o sea, que tú crees que ahí falló las estrategias de comunicación que vimos ahorita en las campañas de expectativa, que tienen que ver con el target, con el concepto, con la unidad, con la simplicidad, todo lo que vimos en esta charla corta. Digamos que ahí falló un tema de estrategia de comunicación en el target group. Yo también estoy de acuerdo contigo, a mí sí me parece que ahí se patinó mucho. Yo no sé por qué después de un estudio en mercado, o sea, una marca no sale al mercado, no sale al mercado si no se ha hecho un estudio de mercado, si no se ha hecho un análisis previo. O sea, es una locura salir al mercado a lanzar una marca sin saber a quién se la va a lanzar. Sí, es nuestro target group claro, objetivo de cliente claro. Sería una Profe, locura. Dime. pero yo siento que ellos sí tenían claro su target group, que eran los hombres. Sí, O sea, bueno. digamos, el discurso que está dando Antonio Sanín, que es la cara en ese momento en la campaña expectativa, es Sí. como las mujeres, las chicas, tienen demasiados productos para ellas, más que todo el champú, y nosotros los hombres, ¿qué tenemos que hacer? Pues usar el champú de ellas porque no hay uno para nosotros específicamente. Lo que yo siento que falló mucho fue ese discurso que ya tenía tintes un poco machistas. Era como forzar esa imagen de hombre, hombre, y es como, no, eso ya déjalo. Digamos que para la época, pues, estaba, pues no es válido, pero digamos que para la época estaba medio normalizado. No tanto como ahorita, que sí ya sería un poco más, se me fue la palabra, pero ya sería como, digamos, si sale una publicidad así, claramente eso se cancela automáticamente porque no va a funcionar.
por cómo está pensando actualmente las personas. Pero en Claro. esa época, pues sí funcionaba como que miren, este producto es solo para los hombres, porque pues, las chicas ya tienen lo suyo y no sé qué vainas, pero yo siento que el discurso sí fue lo que los dañó. O sea, los dañó demasiado. Digamos, Nicole, que el que redactó el copy, el que hizo el copy, después de esa estrategia de mercado, uno redacta un copy cuando le dicen, este es nuestro cliente, esto es lo que queremos, imagínese usted en escenarios y así empieza uno a redactar. Pero digamos que el target group, digamos que era exclusivo para hombres, ¿sí? Pero digamos que el contexto de ese texto, el trasfondo de ese texto, en cierta manera, era excluyente. Fíjense que tú dices un tema interesante que es el machismo. O sea, el machismo, el tema de que si yo no me lo aplico, entonces yo no soy muy hombre. ¿Quién dijo que yo dependo de la mujer? O sea, el tipo cuando hace ese icono así como moviéndose, así como que uno dice, ah, bueno, pues ahora es muy femenino. ¿Sí? Entonces, fíjense todo el texto, cómo está redactado. Ahí hay unas situaciones interesantes de analizar. La publicidad sí funcionó, pero funcionó como la estrategia de vender el champú. Es más, tuvieron que bajarse a vender gel. Hoy en día se vende mucho gel Ego y se ha mantenido. Ya casi el champú no se vende. Se vende, pero frente a las competencias casi se vende más el gel. Pues yo no sé ustedes qué concepto tengan, si se vende más gel o se vende más champú, pero a mí me parece que se logró el objetivo de mandar un mensaje diverso. A mí me parece. No sé, yo creería que muy machista, muy, sí, como muy, oye, es para usted hombre, aplíquese uno de verdad de hombre. O sea, a ver, ¿quién dijo que usted se baña con el champú de su mujer? ¿Qué te pasa? Su mujer lo domina hasta en eso. O sea, fíjate el concepto ese que tú dices de machismo, pero en cierta manera no era lo que ellos querían. Ellos querían era conquistar un hombre que tuviera su propio champú, pero no en ese escrito de fondo tan excluyente. Ahora, en la campaña de expectativas, sí se dan cuenta cómo muestran un producto tan grande y espéralo pronto, y muestran el producto como agigantado, y muestran el champú y el empaque. Yo no sé, a mí el empaque nunca me gustó. También me pareció muy, no sé, ¿ustedes qué piensan? Ayúdenme desde la semiótica, el empaque me pareció raro, feo, el color negro. Pues es que está muy estereotipado hacia lo que creen que es un hombre. Entonces, como el negro es imponencia, entonces como mira, vas a ser más imponente si te bañas con este champú. Y por eso, pues, no, por el color podemos relacionarlo así, al envase del este. ¿Y no viste la figura así como de macho, como moldeado, como, no viste el empaque todo así como fuerte? Y realmente uno dice, por los planos que Sí. colocaron. Y claro, la muestran en contrapicado y con el sonido, entonces como que, uy, qué grandeza. ¿Cierto? Y la marca, el nombre de la marca, Ego, ¿tú sabes qué quiere decir ego? En latín. O sea, el ego tan... Sí, dime. Sí, sí, como que el ego es lo que cree uno de sí mismo. Sí, exacto. O sea, el ego, yo tengo un ego muy alto, muy elevado. El ego es yo. En latín, yo, o sea, yo soy lo más importante. Yo soy tenía un ego muy alto porque es para hombres de verdad. El signo de decir así, para hombres de verdad, uno dice, uy, escucha. O sea, a mí me parece que hay unos errores estratégicos en la redacción. De pronto hubiera dicho, y yo soy hombre porque también tengo mi pareja. O sea, si hubieran, yo estoy de acuerdo contigo, no sé quién, si es contigo, Laura, lo que dijeron, que había que involucrar a la mujer. Había que a la mujer involucrarla, no había otra. No había otra, porque es que, ¿quién dijo que en una sociedad más machista no necesitamos de la mujer? O sea, ese es un concepto errado. Donde hubiera involucrado a la mujer, seguramente este producto se estuviera vendiendo más amplio. No importa que haya un producto para hombre, pero compartámoslo con nuestra mujer, porque la mujer nos comparte su champú y ahora llega luego el champú de la pareja. Una joda así, de hombres para mujeres y de mujeres para hombres. Una joda así, uno dice, involucra a la mujer y lo hace más, como te digo, lo hace más expedito el tema, lo hace más convincente, incluyente y por supuesto persuade más. Profe, pues, Dime. o sea, relacionaron a la mujer, pero, o sea, dejaron la imagen de la mujer como si fuéramos las que
somos como muy impotentes hacia los hombres. Porque yo he visto Imponentes, unos, imponentes. No impotentes, sino imponentes. perdón, profe, imponentes. Y por ejemplo, yo he visto comerciales así de mujeres que usan su champú e incluyen a los hombres como diciéndoles que su cabello huele delicioso. O sea, tienen su manera de incluir al sexo opuesto, pero de manera positiva. Acá las mujeres quedamos Exacto. como si fuéramos las que mandan siempre, como las que si no nos hacen caso, entonces usted no es hombre. O sea, hicieron quedar mal a la mujer. Sí, y digamos Se más te por va ese comentario, digamos por el comentario que, como fue, como que hicieron los carros para que las lleváramos. O sea, perdón, o sea, y ese comentario fue válido. Y lo de que ¿Y el tú, fútbol es y tú para ves las novelas? chicas. ¿Y tú ves novelas? Uy, no, ¿cuándo ves novelas? Cuando un hombre ve novelas, eso es para las viejas. O sea, mire todo el así, eso es el lenguaje que utiliza, el mismo lenguaje que tú tocas. Sí, y lo que dice Chari es cierto, es que digamos que queríamos, no podemos separar a la familia, al hombre o mujer, una sociedad, porque es el complemento. Ya lo más importante, y la mujer, o el hombre, conocido como macho, que manda en una sociedad machista, pues excluyendo a la mujer, si ese era el mensaje, pues en cierta manera se logró. Sí, claro, por supuesto, se logró porque eh, que es hora que nos liberemos de las mujeres. Algo así como la liberación femenina. Las mujeres tienen que liberarse del hombre. ¿Y nosotros por qué nos vamos a liberar de las mujeres? ¿Quién dijo que nosotros estamos oprimidos por las mujeres? Es lo contrario. La mujer es muy inequitativa en una sociedad inequitativa. O sea, no se le da la participación a la mujer en una sociedad colombiana, latinoamericana. Es lo contrario. En una sociedad latinoamericana y más en nuestra sociedad tan machista, a ver, ¿cuántas mujeres ocupan cargo? Hasta ahora estamos viendo una alcaldesa, después de muchos años, en una capital de Colombia, por ejemplo, perdón, en la capital de Colombia, en Bogotá, primera alcaldesa femenina. ¿Vamos a tener alguna vez una mujer presidente? Pues tocaría mirar. ¿Cuántas mujeres lideran en organizaciones? Muchísimas. Hoy en día, digamos que se le ha dado participación a la mujer. Como tú decías, Nicole, antes de pronto en ese contexto, no, porque era una cultura machista. Ya estamos rompiendo con esos estereotipos. Pero a mi manera de ver, no tuvieron en cuenta ese detalle. Estaban rompiendo estereotipos, pero no era el momento para romperlo tan abruptamente y sacarlo así a la luz porque rechazan. Hay un rechazo, en cierta manera hay un mensaje tergiversado. Y ahí sí, ni modo, Ego tuvo que bajarse un poco de eso. Ego se vende, pero de otra manera, a un precio más económico. Uno consigue un Ego en 2.000 pesos y ese no era el mercado que ellos querían. Era un mercado para un tipo de hombre artista, un tipo de hombre macho, un tipo de hombre independiente, ejecutivo, qué sé yo. Un tipo de hombre con capacidad de compra que no dependiera del que dirán. Creo que era eso. Creo que era eso. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo antes de cerrar ya esta clase de hoy? Nos quedan 2 minutos. Bueno, creo que ya alguien más va a hablar, ¿no? Creo que ya tenemos claro que es una campaña expectativa o todavía no, porque me voy a asesorar, hablar exclusivamente con el grupo 1 sobre la imagen corporativa y a empezar a organizar las campañas. Y mañana, el lunes, con el grupo 2. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Está todo bien? ¿Lo escucho? Bueno, entonces mañana, el sábado, el lunes, el del grupo Fernández Saussure, su exposición, y el martes el grupo 4 sobre la propuesta teórica de semiótica y publicidad. Y el miércoles, el martes no nos vemos, el lunes sí, el miércoles nos vemos, entonces reforzamos para la campaña de lanzamiento, para empezar a estructurar todo eso. Bueno, no es más, ¿verdad? Entonces me voy con las asesorías del grupo número 1. Un placer verlos. Nos vemos mañana, el lunes, Dios mediante. Bueno, chao, profe, que esté bien. Gracias. Bueno, chao. Muchas Gracias, gracias. profe. Chao. Profe, Felicidades. gracias. Chao, Chao, profe, felicidades. gracias. Chao, gracias. Vamos, Nicole, ya lo podemos.